Hola, ¿qué tal? ¿Qué tiempo? Bueno, voy a hablar un vídeo de mitología griega, que hace tiempo que no hago ninguno, y bueno, a ver si en esta nueva etapa me apoyáis más. Bueno, quiero hablar de la esfinge griega, que todo el mundo conoce más bien a las esfinges de los egipcios, pero la esfinge griega solo hay una. Puede que os digan que hay varias por ahí, pero en verdad solo existió una, y está en el mito tebano, en el mito que vincula a Edipo, a Yocasta, y bueno, podría hablar del complejo de Edipo y entrar en el psicoanálisis de Sigmund Freud, pero ya eso daría para más vídeos. Así que hoy solo voy a centrarme en la esfinge griega. Y quiero hablar también un poco de la diferencia que tiene con la egipcia. Porque la egipcia, si os fijáis, es una figura masculina que estaba en plan protectora de las tumbas de los faraones. Y bueno, eran masculinas y tenían un cuerpo así de león. Y la esfinge griega es solo una. Es solo una, ¿vale? Bueno, y Herodoto, que es el primer historiador de la historia, nombró a las esfinges egipcias androesfinge. ¿Por qué? ¿Por qué llamaba androesfinge? Pues porque, a ver, era un león con la cabeza de hombre y estaba echado en tierra y cambiaba y simbolizaba la autoridad de los faraones. Había otras en las avenidas de Karnak, pero ahí, en lugar de cabeza de hombre, tenían la cabeza de carnero. Era muy normal que lo tuvieran de carnero. ¿Por qué? Porque era el animal dedicado al dios egipcio Amón. Bueno, también estaban las de Asiria, que eran barbudas, coronadas. Las persas también eran parecidas. Y bueno, incluso para babilonios y los asirios tienen forma de león, con cabeza y busto de hombre, o de leona, con cabeza y busto de mujer. Incluso en la Biblia hay una descripción del profeta Daniel. Y también, vamos, en el sincretismo, pues lo tenemos también de que en la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana, los querubines, que son las cabezas de angelitos, que están junto a las alas, pues eso, los pasos de Semana Santa se ven mucho. Pues eso en cierto modo está tomado de la esfinge. Y bueno, pero vamos, la esfinge de la mitología griega es un mito tebano. Y no apareció en la escultura griega hasta el siglo... se puede decir que es hasta el siglo VI, probablemente dicho. Y solía aparecer siempre aquí Edipo, ¿vale? Aparecía en vasijas, aparecía en pequeñas esculturas. Pero en el siglo VII, antes de Cristo, están las primeras muestras. Están las primeras muestras. Pero solamente aparece, la mayoría son en Creta. Y bueno, tienen una mezcla también oriental. ¿Sabes? Que la primera mención la tenemos en el siglo VIII antes de Cristo. Que la hace siglo VIII o VII antes de Cristo, porque no está todavía muy claro. Hay discrepancias entre los historiadores. En la teogonía de Siodo, que hay algunos historiadores que lo encuadran en el siglo VIII antes de Cristo y hay otros que lo encuadran en el siglo VII antes de Cristo. Antiguamente se pensaba que Hesíodo era más antiguo que Homero. Hoy en día tenemos claro que Homero era anterior y Homero era del siglo VIII. Y Hesíodo era un poco anterior. Pero los mitos existían oralmente antes de que los mitógrafos los escribieran, ¿entendéis? Y bueno, hoy voy a hablar de la esfinge de la mitología griega, perdón. Era hija de la quimera, que era una criatura a la que dedicaré otro vídeo, y también del perro Ortro, que era un perro de dos cabezas. Y es menos mediático que Cerbero el que tiene tres. Y Ortro era el perro guardián, pastor del gigante Gerión, que uno de los trabajos de Heracles pues era capturar el galo de Gerión. Y bueno, era una criatura que tenía el cuerpo de mujer, pecho de mujer, pero tenía el torso de un león, tenía
podía desplazar a las víctimas porque tenía fuerza tenía esto de un león y tenía alas de águila. Y no se ponen de acuerdo los mitógrafos en quién fue la persona que la mandó. La mayoría de versiones sitúan a Hera. Pero Hesíodo, que es el primero que la menciona, para él menciona a Ares. ¿Por qué Ares? Porque, digamos, lo que es Tebas era antes Cadmio, que era un antiguo poblado fundado por Cadmo, el fundador de Tebas, que venció a Pitón, que era una criatura, un monstruo, que era hija de Ares. Y bueno, la segunda versión de Hesíodo es que era una venganza de Ares. Hay otras versiones que dicen, como la de Eurípides, que era Hades. Y luego hay algunos que dicen que fue entre Dioniso, Apolo, pero la mayoría de historiadores, mitógrafos y la versión que ha calado más es que fue Hera. Fue Hera porque Layón cometió un crimen imperdonable. Y bueno, porque eso lo daré para otro vídeo. Y Layón era el padre de Edipo y el marido de Yocasta, era el rey. Y el hermano de Yocasta, Creonte, se convierte en el regente de la ciudad de Tebas y propone que el que logre liberar a la ciudad de la Esfinge podrá tomar la mano de Yocasta y la reina de Tebas. Y bueno, según la mayoría de versiones, aunque la primera mención es en la biblioteca mitológica de Apolodoro, que se conoce muchas veces como pseudo Apolodoro. Es que eso no es una... La biblioteca mitológica se intentó en el siglo V a.C. cuadrar todos los mitos y se llama pseudo Apolodoro, pero hay varios autores, ¿vale? Y hay algunas obras mitológicas que dentro de la biblioteca se contradicen con otras, así que no termino de cuadrar bien la mitología. Pero hay muchas cosas que gracias a la biblioteca mitológica tenemos hoy lo que es una mitología más universal. Es decir, que hay versiones que se pueden considerar más canónicas que otras. Y hay otras que hay versiones más variantes. A mí me gusta contar un poquito una mezcla de varias para que veáis que hay diferentes versiones y bueno, para que veáis que el mundo griego de una polis a otra no tenía nada que ver, ¿vale? Y bueno, la Esfinge lo que se ponía era amenazar la ciudad. Vino desde Etiopía, según cuenta Apolodoro. ¿Por qué? Para darle su origen oriental. Y bueno, trajo el caos y la desesperación. Y bueno, y se ponía a hacer acertijos. Y bueno, la versión más antigua de la adivinanza es que tiene 4 patas, perdón, 4 pies, 2 pies o 3 pies, y cuanto más tiene, más débil es. Y esta es la que aparece en la Biblioteca Mitológica de Apolodoro. Y luego tenemos la obra teatral Edipo Dei de Aristófanes, la metáfora que hace de la vida del hombre, un solo día. Ahora se suele formular así: ¿cuál es el animal que anda en 4 pies a la mañana, en 2 al mediodía entre la tarde? Y Edipo lo que le respondió es que era el hombre. ¿Por qué? Porque de niño el hombre se arrastra a gatas, después anda a 2 pies y cuando es mayor tiene 3 patas o 3 piernas, porque en las 2 piernas y suele usar un bastón para apoyarse porque está más cansado. Y según la versión, pues la mayoría de versiones, la propia Esfinge se quitó la vida, se tiró de una montaña, desde lo alto de una montaña. El psicoanalista Sigmund Freud, que fue el que creó el famoso complejo de Edipo, que es uno de los grandes complejos del psicoanálisis relacionado con la mitología,
nos planteó que la pregunta que suelen hacer los niños es una pregunta que todos los niños hemos hecho alguna vez a nuestros padres. ¿De dónde vienen los niños? Pues eso tiene un origen de adivinanza. De adivinanza, un poco como lo de la esfinge. Hizo una analogía, pero bueno, eso daría para otro vídeo. Y bueno, Edipo fue el ganador, liberó a Tebas de la esfinge griega y Tebas quedó liberada y se casó con Yocasta, que era su propia madre. ¿Qué pasó? Para otro vídeo. Pero este vídeo es para la esfinge griega, solo hay una. Que si hay vídeos que digan diferencia entre las esfinges griegas y egipcias, no. Solo hay una esfinge griega y es la de este mito. Hay algunas variantes de cómo se quita la vida. Hay algunas variantes de cómo hace la adivinanza. Pero el resultado siempre es el mismo. Viene Edipo, que es el hijo de Yocasta y de Layón, que fue abandonado y está predestinado a salvar la ciudad suya de Tebas y convertirse en rey. Pero se casa con su propia madre. Y bueno, es un tema un poco complejo y bueno, esto daría para mucho, mucho, para mucho. Y bueno, la finca hoy en día es un símbolo universal de misterio, sabiduría, enigma. Y bueno, las esfinges egipcias tienen otro valor, como ya he explicado antes, pero tenía que contarlo para poneros en contexto la diferencia entre las esfinges egipcias, que son muy conocidas, y la esfinge griega, que es la que hace la adivinanza. La adivinanza se formula de varias formas, pero siempre al final no deja de ser que caminamos con cuatro patas, vamos gateando cuando somos bebés, después nos incorporamos y somos bípedos, y cuando somos más ancianos, pues andamos con dos piernas y luego nos apoyamos en un bastón porque ya estamos más agotados. Y a veces, y bueno, al principio de una forma, otra cosa, el resultado es el mismo. Edipo fue el ganador en todas las versiones. Y bueno, la esfinge, por ejemplo, hay una muy famosa que ahora se cumple los 300 años de la granja de San Ildefonso, en la provincia de Segovia. Yo no he tenido la suerte de visitarla, mis padres sí fueron y bueno, los que hayan ido allí pues a lo mejor recordar la esfinge de la granja San Ildefonso. Hoy en la misma ciudad de Segovia, en la plaza de San Martín, o también se llama Juan Bravo, y popularmente también se llama Plaza de la Sirena, hay una supuesta sirena, pero en verdad no tienen forma de sirena, aunque las sirenas de la mitología griega no tenían forma de pez, sino eran mujeres ave. Esas supuestas sirenas de la Plaza de Juan Bravo de Segovia, o Plaza de las Sirenas, si os fijáis son esfinges griegas. Y bueno, este ha sido mi vídeo por hoy. Ha sido a lo mejor más largo de lo que pensaba, pero tenía que explicar un poco el contexto. Y bueno, ya veré en otro vídeo de Edipo, del complejo de Edipo, Yocasta, de Layón, de Tebas, un poco. Daría para mucho el vídeo, ¿vale? Y bueno, esto es mi vídeo de la esfinge griega. Y bueno, por favor, comparte este vídeo, dale like, suscríbete, comenta. Y bueno, voy a intentar remontar este canal, ¿vale? Muchas gracias.